Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a Diaconando TV, la reflexión del diácono. Soy su hermano y servidor David Yáñez, aspirante al diaconado permanente. Y es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio de reflexión y meditación. El día de hoy continuaremos con la exposición del capítulo número 8 del Directorio para la Catequesis, denominado La Catequesis en la vida de las personas. Es un capítulo muy amplio. Por este motivo, sintetizaremos los puntos más relevantes de este apartado. Así es que, comenzamos. Cada bautizado, llamado a la madurez de la fe, tiene derecho a una catequesis adecuada. Por lo tanto, la Iglesia debe responder satisfactoriamente, ya que el Evangelio no está pensado para la persona abstracta, sino concreta. La fe participa en el desarrollo de la persona y esto a su vez influye en el camino de la fe. Por ello, es razonable ofrecer caminos de catequesis que se diversifiquen en función de las diferentes necesidades, edad de los sujetos y estados de vida. Por esta razón es pedagógicamente importante en el proceso de la catequesis dar a cada etapa su propia importancia y especificidad. El punto número 1 de este capítulo 8 se denomina Catequesis y Familia y comienza indicándonos los ámbitos de la catequesis familiar. El primero de ellos es la catequesis en la familia. La familia es un anuncio de fe. Ella transmite el Evangelio enraizándolo en el contexto de profundos valores humanos. En la familia se da el despertar al sentido de Dios, los primeros pasos en la oración, la educación en la conciencia moral y la formación en el sentido cristiano del amor humano. El siguiente es la catequesis con la familia. La Iglesia anuncia el Evangelio a la familia. La comunidad cristiana es familia de familias y es en sí misma familia de Dios. La catequesis con las familias tiene su punto central en el querigma, el primer anuncio, ya que ante y en medio de ellas debe resonar siempre el primer anuncio. La catequesis de la familia se refiere a que la familia anuncia el Evangelio. Como iglesia doméstica, tiene la misión evangelizadora y es sujeto de catequesis. La familia está llamada, además del servicio educativo natural de los hijos, a contribuir en la construcción de la comunidad cristiana y a testimoniar el Evangelio en la sociedad. La Iglesia acompaña a sus hijos a lo largo de su vida. Sin embargo, reconoce que algunos momentos son decisivos en los cuales el hombre se deja tocar con mayor facilidad. Por lo tanto, la comunidad estará más atenta a los siguientes momentos. Inciso A. La catequesis de jóvenes y adultos que se preparan para el matrimonio proporciona una formación remota, una formación próxima y otra inmediata a la celebración. B. La catequesis de las parejas jóvenes para los recién casados. C. La catequesis de los padres que piden el bautismo para sus hijos. Es bueno que los padrinos participen también de este itinerario. D. La catequesis de los padres cuyos hijos recorren el camino de iniciación cristiana. E. La catequesis intergeneracional siguiendo el año litúrgico. F.
la catequesis en los grupos de casados y en los grupos de familias. Referente a los nuevos escenarios familiares, las crisis matrimoniales y familiares aumentan y a menudo se resuelven dando origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas para la opción cristiana. La Iglesia quiere acompañar a los hijos marcados por el amor herido, que se encuentran en una condición más frágil, devolviéndoles su confianza y esperanza. Se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial. Acompañar en la fe e introducir en la vida de la comunidad las situaciones irregulares implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella, con cercanía, escucha y comprensión para evitar aislamientos o discriminación y despertar el deseo de aceptar y responder al amor de Dios. El punto número 2 de este capítulo se denomina Catequesis con niños y jóvenes. Es una etapa de la primera infancia o edad escolar y la niñez. La antropología y la pedagogía confirman que el niño es capaz de Dios y que preguntas sobre el sentido de la vida nacen donde los padres son poco atentos a la educación religiosa. Las ciencias socio-psicopedagógicas y de la comunicación ayudan a delinear la identidad concreta de los niños, que tienen situaciones de vida muy diferentes en distintos contextos geográficos. En particular, debe tenerse en cuenta la condición de nativos digitales que caracteriza hoy a gran parte de los niños del mundo. Muchos niños y jóvenes están afectados por la fragilidad de los lazos en las familias, incluso en situaciones de bienestar económico. Otros, por el contrario, viven en la pobreza, la violencia y la inestabilidad. Estos niños que carecen de referencias seguras en la vida, a menudo también carecen de la posibilidad de conocer y amar a Dios. En la infancia o edad preescolar, se aprende por los padres una actitud de apertura y aceptación, o al contrario, un rechazo y negación de Dios, así como el primer conocimiento de la fe mediante la participación en las fiestas principales del año litúrgico, por ejemplo, la preparación a la Navidad. La niñez, de los 6 a los 10 años. En muchos países se completa en la parroquia la iniciación cristiana iniciada con el bautismo. El objetivo de la iniciación cristiana es dar a conocer los principales acontecimientos de la historia de la salvación que serán reflexionados profundamente en edades posteriores. La catequesis de iniciación cristiana apunta al primer conocimiento de la fe, primer anuncio, y se introduce al niño en la vida de la Iglesia y en la celebración de los sacramentos. La catequesis propone de manera esencial todos los misterios de la vida cristiana y su impacto en la conciencia moral. A lo largo del camino de iniciación, hay de hecho una enseñanza de las verdades de fe que se fortalece con el testimonio de la comunidad, la participación en la liturgia, el encuentro con la palabra de Jesús en la Sagrada Escritura y el comienzo del ejercicio de la caridad. Existe la posibilidad
que en la escuela primaria los niños reciban la catequesis de iniciación a la vida cristiana y a los sacramentos, de acuerdo con las disposiciones del obispo local. En esos contextos, catequistas y profesores se complementarán. Sería muy apropiada una iniciación cristiana establecida según el modelo de formación del catecumenado, pero con criterios, contenidos y metodologías adecuadas para los niños. Se invita a cada iglesia local, a través de las oficinas y organismos correspondientes, a evaluar la situación en la que viven los niños y a estudiar las modalidades y los itinerarios iniciáticos y catequísticos más adecuados para hacerlos conscientes de que son hijos de Dios y miembros de la Iglesia. El número 3 del apartado de este capítulo se denomina la catequesis en la realidad juvenil. La capacidad de los jóvenes de renovar, de reclamar, de exigir coherencia y testimonio, de volver a soñar y de reinventar, puede ayudar a comprender las transformaciones y aumentar la confianza y la esperanza. Jesús, con los 2 discípulos de Emaús, es una fuente de inspiración para caminar con los jóvenes. El Evangelio debe anunciarse a la juventud con valentía y creatividad. Se debe proponer la vida sacramental y el acompañamiento espiritual. Es una etapa para los grandes ideales, para generosos heroísmos, para las exigencias de pensamiento y de acción. La catequesis para la juventud requiere siempre renovarse, fortalecerse. Debe caracterizarse por dinámicas pastorales y relaciones de escucha, reciprocidad, corresponsabilidad y reconocimiento del protagonismo juvenil. Las nuevas generaciones están en general fuertemente marcadas por las redes sociales y el llamado mundo virtual. Por ello es necesario insistir en la necesidad de una pastoral que adapte la catequesis de los jóvenes para saber traducir en su lenguaje el mensaje de Jesús. Catequesis con los preadolescentes. Es una etapa de la vida caracterizada por la dinámica de la transición, de una situación conocida y segura a algo nuevo e inexplorado. Se caracteriza por una mezcla de emociones contradictorias y oscilantes, que surgen de la necesidad de medirse, experimentar, probarse a sí mismo, redefinir una identidad que quiere renacer. La propuesta de fe para los preadolescentes debe de sembrar una visión de Dios que más tarde madurará. El querigma hablará del Señor Jesús como un hermano, un amigo que no juzga, entrando así en el mundo de la experiencia cristiana y descubriendo que el Evangelio toca las dinámicas relacionales y afectivas a las cuales es particularmente sensible. Catequesis con los adolescentes. La adolescencia, de los 14 a los 21 años, se caracteriza por el impulso hacia la independencia y al mismo tiempo inseguridad y tensión. Por ello los adolescentes necesitan ser apoyados por testigos convencidos y comprometidos, ya que los adolescentes cuestionan la autenticidad de las figuras adultas y necesitan coherencia. Catequesis con los jóvenes. Desde el punto de vista de la experiencia religiosa, hay una gran diversidad. Muchos jóvenes muestran un impulso hacia la búsqueda de Dios, la solidaridad y el compromiso social. Y hay muchos que se distancian de la iglesia
o muestran indiferencia o desconfianza hacia ella. La Iglesia quiere escuchar a los jóvenes con paciencia, comprender sus ansiedades, dialogar con verdadero corazón, acompañarlos en el discernimiento de su proyecto de vida. Por lo tanto, la pastoral juvenil será una animación de carácter humanizador y misionero, que reconozca en la experiencia humana los signos del amor y de la llamada de Dios. La catequesis presentará el anuncio de la palabra de Jesús, verdadera juventud del mundo, como un núcleo de significado alrededor del cual se construye la respuesta vocacional. La dimensión vocacional de la catequesis juvenil pide que se desarrollen cursos de formación en referencias a la experiencia de vida. Se debe valorar la catequesis realizada en forma ocasional en los ambientes de la vida de los jóvenes, escuelas, universidades, asociaciones culturales y recreativas. La Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad especial para dirigirse a muchos jóvenes. Hay que valorar la contribución creativa y corresponsable que los jóvenes dan a la catequesis. El servicio catequístico que prestan a los niños es un apoyo para su propio crecimiento de fe. Ello invita a la comunidad cristiana a que cuide especialmente la formación de los jóvenes catequistas. El número 4 de nuestro apartado se denomina Catequesis con los adultos. La dinámica de convertirse en adultos refiere inevitablemente también a la dimensión religiosa, siendo el acto de fe un proceso interno íntimamente ligado a su personalidad. En esta etapa, la fe está llamada a evolucionar y a madurar para que sea auténtica y continua respuesta a los interrogantes de la vida. El objetivo principal de la catequesis es, pues, la formación y maduración gradual y progresivamente. Las tareas de la catequesis son despertar la fe, purificar la fe de engaños o errores, alimentar la fe, ayudar a compartir y testimoniar la fe. Para que la catequesis con los adultos sea significativa y capaz de alcanzar sus objetivos, es importante considerar ciertos criterios. Que esta catequesis sea capaz de renovarse, dejándose alcanzar y provocar por las sensibilidades de los adultos del tiempo presente, además de ser capaz de acogida, presencia y apoyo. Proponer experiencias concretas de fe, profundización en la Sagrada Escritura y doctrina, espacios de espiritualidad, celebraciones litúrgicas y prácticas de piedad popular, experiencias de fraternidad eclesial, ejercicios misioneros de caridad y testimonio en el mundo. Los adultos deben ser considerados protagonistas. Tener cuidado en reconocer su situación de hombres y mujeres, tomando en cuenta la peculiaridad con la cual cada uno experimenta la vivencia de la fe. Coordinar la catequesis con la pastoral familiar y juvenil y con otras dimensiones de la vida de la fe. La catequesis con los adultos tiene una gran variedad de formas con acentos muy diferentes. Catequesis como una verdadera iniciación a la fe,
acompañamiento de los candidatos al bautismo y a los sacramentos de iniciación. Catequesis como una nueva iniciación a la fe. Acompañamiento de los bautizados que no han completado su iniciación. Catequesis como un redescubrimiento de la fe a través de centros de escucha destinados a los más alejados. Catequesis de proclamación de la fe en los ambientes de trabajo o descanso o en las manifestaciones de piedad popular o de peregrinaciones a santuarios. Catequesis con parejas con ocasión del matrimonio o en la celebración de los sacramentos de los hijos. Catequesis para la profundización de la fe a partir de la Sagrada Escritura o documentos del magisterio o de la vida de los santos y testigos de la fe. Catequesis litúrgica, que tiene como objetivo la participación consciente en las celebraciones comunitarias. Catequesis sobre cuestiones morales, culturales o sociopolíticas para la participación en la vida social. Catequesis para la formación específica de los agentes de pastoral, que es una oportunidad privilegiada para los itinerarios de fe. Es muy importante reconocer la contribución a la formación cristiana de los adultos de las asociaciones, movimientos y grupos eclesiales que garantizan un acompañamiento constante y variado. El número 5 de nuestro apartado se denomina Catequesis con los ancianos. Las personas mayores son un patrimonio de la memoria y a menudo guardianes de los valores de una sociedad. La Iglesia ve a los ancianos como un don de Dios, una riqueza para la comunidad y considera que su cuidado pastoral es tarea importante. A los ancianos se les debe de dar una catequesis apropiada, atenta a los aspectos particulares de su condición de fe. La catequesis le ayudará a vivir su situación en actitud de invocación, perdón, paz interior. En cualquier caso, la condición del anciano reclama una catequesis de esperanza. La vejez es un tiempo de gracia, en la que el Señor renueva su llamada a apreciar y a transmitir la fe. Orar, especialmente con la forma de intercesión, está cerca de los necesitados. Los ancianos pueden asumir tareas catequísticas con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Número 6. Catequesis con personas con discapacidad. La preocupación de la Iglesia por las personas con discapacidad brota de la acción de Dios. Las comunidades no solo deben de cuidar de los más frágiles, deben reconocer la presencia de Jesús que se manifiesta en ellas de una manera especial. Las personas con discapacidad son una oportunidad de crecimiento para la comunidad eclesial, ya que ellas son un gran don. Las iglesias locales deben de trabajar por una cultura de inclusión contra la lógica del descarte. Asimismo, los catequistas deben estar cerca de las familias de las personas con discapacidad. Nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta en esta pastoral la celebración dominical con las personas discapacitadas. Asimismo, las personas con discapacidad pueden ser catequistas y con su testimonio
transmitir la fe con mayor eficacia. Número 7. Catequesis con los migrantes. El fenómeno mundial de la migración afecta a millones de personas y familias. Por ello, todas las iglesias particulares están involucradas en la atención de los migrantes. Su catequesis debe mantener la confianza de la cercanía y providencia del Padre, para que su angustia y esperanza sean iluminadas por la fe. Se debe tener en cuenta las formas de entender y practicar la fe de los países de origen de los migrantes. La Iglesia tiene una pastoral específica que tiene en cuenta sus características culturales y religiosas. Para el cuidado pastoral es indispensable el diálogo y la colaboración entre la Iglesia de origen y la Iglesia de acogida. Número 8. Catequesis con los emigrantes. Asistencia religiosa en los países de emigración. Las relaciones de las iglesias de origen con sus hijos no se interrumpe con la conclusión del proceso migratorio y la estabilización en un lugar diferente. Algunos episcopados envían al exterior sacerdotes, consagrados y laicos para acompañar a los fieles originarios de su país en comunión con el obispo local. Catequesis en los países de origen. El regreso de los emigrantes por periodos cortos debe ser valorado para proponer la fe. En estos casos, para los sacramentos, el párroco habrá de constatar, incluso pidiendo la documentación del país de origen, o, en caso contrario, el mismo párroco dará la preparación necesaria. Número 9. Catequesis con personas marginadas. Las personas marginadas son aquellas que están cerca o incluso que ya han sido excluidas. Refugiados, nómadas, personas sin techo, enfermos crónicos, drogadictos, prisioneros, esclavas de la prostitución, etc. La Iglesia debe estar siempre alerta y dispuesta a descubrir obras de misericordia y realizarlas con generosidad y entusiasmo hacia ellas. La Iglesia reconoce que la peor discriminación es la falta de atención espiritual. Por lo tanto, la opción preferencial por los pobres debe traducirse en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. La comunidad está llamada a apoyar fraternalmente a los voluntarios que prestan este servicio. Catequesis en las cárceles. La cárcel es una auténtica tierra de misión para la evangelización. Con los ojos de la fe, es posible ver a Dios trabajando entre los prisioneros, incluso en situaciones desesperadas. Por esta razón, despertar en el corazón de nuestros hermanos y hermanas el deseo de la verdadera libertad es una tarea a la que la Iglesia no puede renunciar. El contenido fundamental de la catequesis para los privados de la libertad, que a menudo tienen un carácter ocasional y vivencial, es el querigma de la salvación de Cristo, entendido como perdón y liberación, además de abrir espacios para la reeducación y rehabilitación, así como el acompañamiento de sus familias. Muchas gracias, estimados hermanos, por el favor de su atención. Esperamos que este material haya sido de su agrado. Les invitamos para que continúen en sintonía con Diaconando TV. Suscríbanse a este canal
y revisen la videoteca en donde tenemos preparado muchos videos para ustedes. También les invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias a las distintas redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta pronto.